Bueno, este trabajo de investigación referido a la construcción republicana en la Argentina es un trabajo que yo realicé en el marco de para las jornadas del Bicentenario, pero que lo he seguido actualizando, ¿no?, con bibliografía, con reflexión teórica, porque forma parte, me parece, de una de las dinámicas que debe proporcionar la universidad, es decir, la relación entre docencia e investigación. Y el tema de la construcción republicana es un tema que atraviesa toda la historia argentina, por eso me pareció interesante. Es un tema que uno me parece que lo puede referir a tres momentos problemáticos. La lucha por la construcción de la República, en primer lugar, eso lleva buena parte del siglo XIX, por lo menos hasta la primera, toda la primera mitad del siglo XIX. Un segundo problema que tiene que ver con la pérdida de la República y entonces luego todas las acciones para reconquistar esa República. Y en tercer lugar, y sobre todo a partir de la recuperación de la democracia en 1983, la dinámica que ha tenido esa República, sobre todo en relación con la democracia, ¿no? ¿Cómo podemos poner en relación República y democracia? Entonces, aquel primer problema que está referido a la lucha por la construcción de la República, como te decía, atraviesa toda la primera mitad del siglo XIX. El sistema republicano no es un sistema fácilmente aceptado en el Río de la Plata, en la primera mitad del siglo XIX. No fue fácilmente aceptado, porque es una idea que nace, históricamente con la República ateniense, pero en la historia contemporánea con la República Francesa. Entonces, el hecho de que la República Francesa se viera asociada con ese momento denominado del terror jacobino, inspiraba un fuerte rechazo hacia la idea republicana, ¿no? Es decir, implantar la República en el Río de la Plata podía significar reavivar aquel terror jacobino, o estaba muy relacionado con el terror jacobino. Entonces, no tenía demasiados adeptos la idea republicana. Tal es así que en el Congreso de Tucumán, después de declararse la independencia, hay un fuerte debate en torno a la forma de gobierno. La tendencia predominante fue tratar de buscar una monarquía constitucional, no la república. La república más bien era una idea defendida, entre otros, por los periódicos de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces, no fue una idea predominante. Lo paradójico de esta primera mitad del siglo XIX es que si por un lado la nación y el Estado Nacional no se lograba construir finalmente, sin embargo, lo paradójico es que las provincias sí lograron organizarse y adoptaron para su propio régimen de gobierno, su propia forma de gobierno, la forma republicana, a tal punto que algunas provincias se denominaron repúblicas, como la República Entrerriana, por ejemplo, ¿no?, o la República del Tucumán. La lucha por la construcción de la República tiene un punto culminante en 1853, que es finalmente cuando se adopta la Constitución Nacional, y allí sí se incorpora explícitamente la idea de que la Argentina adopta la forma republicana de gobierno. Ahora, a partir de allí me parece ingresa lo que es el segundo gran problema para mí, que es sostener este sistema republicano en relación con también la democracia, ¿no? Y ahí hay toda una historia de relaciones y de tensiones, porque el sistema republicano como tal, y si nosotros visualizamos, por ejemplo, cómo funcionan los poderes en la República, que es un tema a verlo, uno observa que hay una división de poderes finalmente lograda, estatuida en la Constitución, pero la división no implica necesariamente equilibrio entre los poderes. Entonces, evidentemente que ese periodo de la historia nacional, uno observa cierta tendencia al predominio del poder ejecutivo sobre los otros poderes. Algunas dificultades también en torno al poder judicial y algunas intervenciones del poder judicial que fueron nefastas para la República. Por ejemplo, en 1930, cuando se produce el golpe de Estado, la Corte Suprema tiene una intervención nefasta para la República en la medida en que admite derogar la Constitución Nacional.
A partir de allí me parece que empieza ese segundo momento, que es el de la pérdida de la República, porque sobrevienen los golpes militares, matizados con gobiernos civiles, y en intentos de reconstruir esa República. Momentos en los cuales esa República es, digamos, reconstruida a partir de los gobiernos civiles, pero es una República que dialoga a veces en tensión con la democracia. Por ejemplo, los gobiernos peronistas, que son gobiernos en los cuales el sistema democrático funciona por cuanto hay elecciones, por cuanto se presentan los partidos opositores, pero es una república donde el poder gobernante o el partido gobernante asume atributos y prácticas políticas de corte hegemónico, ¿no? De corte hegemónico. Algunas calificaciones de autoritarismo por parte de algunos autores que así vieron el peronismo. Entonces, la República tuvo esas particularidades también. Poderes republicanos que no funcionaron a lo largo y el resto del siglo XX, digamos, bajo el formato de una república por intervención de los golpes militares, y cuando funcionaron, no necesariamente ese poder republicano significó equilibrio de poderes. La recuperación de la democracia a partir de 1983 implica, obviamente, la reconquista de la República, con todos sus poderes plenos. Y a partir de allí me parece que se transita en un periodo donde, por momentos, la República y también la democracia se ven acosada por algunos otros poderes, que no son, obviamente, los poderes políticos. Por ejemplo, la renuncia anticipada de Alfonsín es producto de una presión fuerte por parte de los poderes económicos. Entonces digo, cómo también la democracia se ve por allí en tensión con otros poderes que no son los políticos, y esto de algún modo afecta el funcionamiento de la República, ¿no? Y creo que al transitar el último tramo del siglo XX y comienzos del siglo XXI, obviamente es una república que tiene un sistema continuo, no hay interrupciones a la vida republicana y tampoco hay interrupciones a la vida democrática. Sin embargo, esta vida democrática vuelve a funcionar con algunos matices, que ponen en tensión también al funcionamiento de la República. Por ejemplo, hoy, hasta hace algunas semanas atrás, el Poder Judicial aparecía fuertemente cuestionado porque, sobre todo por las intervenciones del Poder Ejecutivo en la conformación de la Corte Suprema. Un problema que ya se venía de la etapa del menemismo y que continuó la etapa del kirchnerismo. Por eso digo, es interesante analizar el tema de la República poniendo en tensión también la cuestión de la democracia. El sistema republicano define una forma de gobierno que adopta un determinado Estado. Esta República, a mí me parece que constituye una de las claves para poder entender, y no solamente la idea de la democracia, para poder entender cómo dialogan, cómo tensionan los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, cómo funcionan y cómo tensionan también los partidos políticos, en qué medida hay una oposición, una oposición partidaria para reforzar no solamente la democracia, sino para reforzar el sistema republicano. Porque la construcción de los partidos no debe ser solamente, digamos, en instancias electorales, sino que también entendemos deben funcionar en el seno del Poder Legislativo, que es uno de los poderes constituyentes de la República. Entonces, me parece que eso hay que ponerlo permanentemente en diálogo y que es un tema que merece ser discutido en la universidad, que merece ser trabajado, investigado, en la medida en que contribuye a esta idea quizás matriz, original, histórica de la República, como cosa pública, ¿no? Como cosa que involucra al colectivo y no solamente a los poderes, también involucra al ciudadano. Involucra a todos los que de una u otra manera pueden tener injerencia, influencia, incidencia en relación con lo público. Y ahí juegan no solamente los partidos, la dirigencia, sino también la ciudadanía.